Bienvenidos a la cuarta semana del ciclo de conferencias La Ingeniería Ambiental en el Mundo Actual, organizado por la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. El día de hoy contamos con dos grandes ponentes que nos hablarán de temas muy diferentes e interesantes. Por un lado tendremos sobre la simulación molecular y por el otro sensores ópticos. Antes de comenzar con las exposiciones, me gustaría saludar a todos los que nos siguen en esta transmisión a través de Facebook Live. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat y al final de cada una de las pláticas se las haremos llegar a nuestros conferencistas. Nuestra primera ponente del día de hoy es la doctora Florian Castillo Borja, profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes, y es parte importante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental. Ella es egresada del programa de doctorado del Tecnológico de Celaya y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El tema que ella nos va a presentar es aplicaciones de la simulación molecular. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor Tenoch. Muchas gracias por la invitación y pues muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. ¿Listo? Cuando desee comenzar, sí. Sí. Ok, bueno, muy bien. El día de hoy les voy a presentar algunas aplicaciones, en este caso particular, algunas aplicaciones en donde yo he trabajado con respecto a la simulación molecular. Bueno, el contenido de esta plática va a abarcar los siguientes temas. Voy a dar una breve explicación de los fundamentos de la simulación molecular, como sería la mecánica molecular y la mecánica estadística, pues más o menos para saber de qué se trata la simulación molecular, ¿verdad? Porque es una herramienta muy amplia y que permite comprender diferentes fenómenos desde muchas perspectivas. Y bueno, ya en particular me voy a enfocar a la dinámica molecular porque son las aplicaciones en las cuales me voy a centrar un poquito al final de la plática, haciendo énfasis en los sistemas analizados recientemente y cuáles son las perspectivas de investigación sobre estos temas y finalmente pues las referencias en las cuales se basaron estos trabajos. ¿Ok? Bueno, a manera de introducción, pues la simulación molecular es una herramienta que permite modelar, puede ser un proceso o puede ser una parte muy pequeña, ¿verdad? Un componente del proceso. La ventaja que tiene es que se puede modelar desde una escala atómica y, como mencioné al inicio, pues puede ser enfocada desde diferentes ámbitos, tanto científicos como tecnológicos. La simulación molecular ya tiene algún tiempo, ¿verdad? Y se le considera como una tercera metodología en la investigación. ¿Por qué tercera metodología? Pues porque viene a complementar a las otras dos metodologías, que sería la experimentación y el modelado matemático. ¿Okay? Entonces, de esta manera, por medio de una simulación por computadora, pues podemos comprobar experimentos o proponer nuevos experimentos, comprobar teorías y modelos. ¿Okay? Entonces, la simulación por computadora pues puede ser desde nivel macroscópico. En el caso de ingeniería química, pues generalmente lo que se ve son simuladores a escala macroscópica, como podrían ser los simuladores de procesos. Pero en este caso, en esta plática, pues me voy a centrar en simuladores que abarcan una escala más pequeña, que sería la escala de moléculas, y con eso pues se pueden, como decía, predecir igual diferentes fenómenos o estudiar diferentes fenómenos. Bueno, esta área de simulación molecular ha ido creciendo, ha ido avanzando en los últimos años, pues gracias a la evolución del hardware, ¿verdad? Las computadoras cada vez son más potentes, se dispone de mayores tiempos de cómputo, se pueden almacenar mayor cantidad de datos y pues por lo tanto se han avanzado en las técnicas de simulación que se tenían hace unos 40 o 30 años, ¿verdad? En donde las moléculas eran modeladas a través de unos modelos muy sencillos, pero ahora ya se pueden hacer modelos cada vez más realistas de moléculas muy complejas, se puede diseñar materiales y sus procesos de fabricación.
Bueno, entonces, como mencionaba, algunas de las aplicaciones que ha tenido la simulación molecular de un tiempo para acá ha sido desde, es muy común, ¿verdad?, relacionar la simulación molecular con el área biológica, ¿sí? Para el diseño de fármacos, para estudiar cómo es el acoplamiento entre proteínas y fármacos. Ahorita con lo del COVID, pues es un área muy importante donde se están desarrollando proyectos para estudiar cómo diferentes fármacos pueden evitar la replicación del virus, etcétera. ¿Okay? Entonces también se estudian en caso de procesos celulares, para estudiar el ADN, etcétera. También se aplica en mecanismos de reacción para sistemas complejos, para ver cómo es que sucede el mecanismo de reacción y entenderlo a mayor profundidad. Otra de las aplicaciones sería en procesos de absorción para materiales de diferente naturaleza, ¿verdad? Y siempre pues para entender desde un punto de vista atomístico cómo es que están sucediendo los fenómenos. Bueno, como les comentaba, la simulación molecular pues inició más o menos, aquí está una línea del tiempo, inició aproximadamente en los 50, ¿verdad? El primer trabajo que se tiene es el de Metrópolis, en Los Álamos, y de ahí se originó lo que se conoce como metodología Monte Carlo. Esta metodología pues se basa en la generación de números aleatorios, de hecho su nombre pues viene por los casinos que existían, y es una técnica que permite estudiar sistemas podríamos decir, en donde no tiene que ver el tiempo. ¿Okay? En 1957 aparece la primera simulación con la técnica de dinámica molecular y se utilizó para obtener el diagrama de fases de un sistema pues muy simple, que se considera de esferas duras, pero a partir de ahí pues han ido avanzando las técnicas en esta área, tanto en esta como en la de Monte Carlo. A finales de los 70 aparece lo que se conoce como el diseño de moléculas asistido por computadoras, es otra área, ¿verdad?, que se le conoce también como química computacional o química in silico. Esta es en donde principalmente tiene aplicación lo que mencionaba anteriormente, como diseño de fármacos, estudio de células, ¿sí?, de cuestiones biológicas. Y bueno, como mencionaba, ¿verdad?, actualmente con todo el crecimiento que se tiene, pues se ha ido avanzando en diferentes técnicas, y ahorita vamos a ver un poquito en qué se fundamentan las diferentes áreas de la simulación molecular, en énfasis con la dinámica molecular. Esta se basa en lo que sería la mecánica. La mecánica molecular está formulada en base a las leyes de la mecánica clásica, es decir, la ley de Newton, y el modelo matemático con el cual se crea o se modela una molécula considera que esta está compuesta por átomos, ¿verdad? Hasta ahí llega la descripción, y estos átomos pues están mantenidos por enlaces de tal manera que se va a generar un campo de fuerzas, un potencial, y este potencial está construido a partir de diferentes contribuciones, que sería la contribución por las fuerzas de Van der Waals, de atracción y de repulsión, las fuerzas de tensión que existen en los enlaces y de flexión, ¿verdad?, las fuerzas por torsión, etc. Entonces, todos estos términos construyen lo que se conoce como un campo de fuerzas. Hay otra área, ¿verdad?, en la de la química computacional, que se basa en la mecánica cuántica. Ahí se tienen que, las moléculas se describen a un nivel todavía más detallado, se consideran los electrones, las nubes de electrones, no nada más los átomos, y se basa en otro tipo de área, ¿okay?, que sería la mecánica cuántica. La otra base de la simulación molecular que voy a presentar el día de hoy, pues es la mecánica estadística, ¿verdad? Esta nos permite relacionar las propiedades macroscópicas, que son las que se miden en el laboratorio, ¿verdad?, con instrumentos macroscópicos. Los podemos relacionar a través de esta área con
la descripción microscópica de un sistema, es decir, aquella que está dada por posiciones y velocidades. ¿Okay? En un resultado de una simulación molecular, yo lo que voy a obtener son posiciones y velocidades de los átomos que conforman mis moléculas de mi sistema. Entonces, todo esto lo puedo relacionar a través de la mecánica estadística con propiedades que puedo medir en el laboratorio. ¿Okay? El modelo microscópico de este sistema físico se construye a partir, como decía, mencionaba en la diapositiva anterior, de ese campo de fuerzas que va a describir las fuerzas de interacción y de repulsión que existen entre las partículas que conforman el sistema. Y también necesito saber, pues, una posición inicial que guardan las partículas en el caso de un sólido, o bien de una distribución completamente aleatoria en el caso de un fluido como un gas o un líquido. ¿Okay? Entonces, esta mecánica estadística le permite atribuir ciertas probabilidades a priori a cada uno de esos microestados accesibles al sistema, pero que me reproducen un macroestado de mi sistema. Esto se debe, pues, a toda una formulación que hizo Gibbs y que se les conoce como colectivos. Un conjunto de esos microestados con una distribución de probabilidades dada, ¿verdad? Recibe un nombre particular de colectivo de Gibbs o puede ser colectivo canónico, etc. Bueno, como mencionaba al inicio de la plática, me voy a centrar en lo que es la dinámica molecular. Este método, ¿verdad?, se basa en proporcionar información de la posición y de la velocidad que tiene cada partícula del sistema a cada instante del tiempo. ¿Okay? Se resuelven las ecuaciones de Newton, ¿okay?, las ecuaciones de movimiento de Newton, y de esa manera yo puedo ir integrando esas ecuaciones e ir avanzando en el tiempo. Por lo tanto, como está involucrado el tiempo, esta técnica permite estudiar fenómenos de transporte o dinámicos. ¿Okay? Eso es lo que ofrece de ventaja con respecto a la técnica de Monte Carlo. Y bueno, de manera muy general, una simulación de dinámica molecular pues consiste de estas etapas, ¿sí? Primeramente yo tengo que conocer mi modelo que me va a representar mi realidad, ¿ok? Ya sea que yo lo quiera simplificar, tengo que establecer bajo qué condiciones macroscópicas está este modelo, si está a volumen constante o a temperatura constante o presión constante, etcétera. Y voy a generar, una vez que tengo las posiciones, voy a generar unas velocidades aleatorias a partir de una distribución al azar. Posteriormente lo que voy a hacer es que voy a integrar las ecuaciones de Newton por medio de pues algún método para hacer diferencias finitas e ir integrando las ecuaciones de movimiento. De tal manera que voy a generar una serie de configuraciones que van cambiando con el tiempo, y la manera de generar esas configuraciones pues obedece dependiendo del tipo de colectivo que desea estudiar, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, si están a presión o a volumen o a temperatura constante. Esto se hace durante un periodo de tiempo que se le conoce como equilibración, en donde las propiedades van a fluctuar en mayor medida y posteriormente se van a ir equilibrando, y ya una vez que logro la equilibración de mi sistema, pues puedo hacer muestreos y obtener propiedades físicas de interés durante un periodo que se le llama periodo de producción. Entonces, de manera muy general, esto es lo que se hace en una simulación de dinámica molecular. Bueno, ya aterrizando un poquito a lo que es mi quehacer, ¿verdad? Estos son algunos de los sistemas analizados a lo largo del tiempo que me he dedicado a aplicar técnicas de simulación molecular. Principalmente, pues he utilizado técnicas de Monte Carlo y de dinámica molecular a diferentes sistemas, ya sean fluidos o sólidos, y el objetivo ha sido principalmente determinar propiedades termodinámicas y estructurales de estos sistemas. Entonces, a manera de ejemplo, aquí les muestro algunas de las aplicaciones que han tenido
Estas simulaciones, como pueden ser predecir las densidades de mezclas, de alcanos, obtener espectros Raman, ¿verdad? Parecidos a los espectros Raman, pero obtenidos por simulaciones de dinámica molecular, densidades y entalpías usando técnicas Monte Carlo, analizar propiedades termodinámicas de otros sistemas como serían líquidos iónicos, calcular diagramas de fases de equilibrio líquido-vapor, igual para algunos sistemas como los que se mencionan aquí, calcular isotermas de absorción en sólidos que se conocen como hidratos de gas, que voy a mencionar más adelante, y también como más recientemente cómo es el efecto de algunos promotores e inhibidores en la formación de estos sólidos cristalinos, ¿verdad?, llamados hidratos de gas, así como el análisis de algunos materiales absorbentes para eliminar contaminantes en medios acuosos. Entonces, precisamente en las siguientes diapositivas, pues voy a enfocarme a estas últimas dos aplicaciones. Bueno, todo esto no se podría hacer sin algún programa que permite resolver esas ecuaciones de movimiento de Newton de una manera eficaz, rápida, ¿verdad? Ahora, a pesar de que se dispone de mayores, mejores procesadores, de que las computadoras son mucho mejores que hace 20 años, pues ahora se centra también mucho en el desarrollo de los códigos. Obviamente al inicio, ¿verdad?, cuando empecé el área de simulación molecular, pues se utilizaba todavía que uno hacía sus propios programas, ¿verdad?, para hacer la simulación. Todavía por ahí me tocó un estudiante con el cual hice un primer código de Monte Carlo, pero pues ya ahora se prefiere, ¿verdad?, es preferible utilizar software que ya es más robusto, que está probado, ¿verdad?, que ahora en lo que nos enfocamos pues es en buscar la aplicación que se quiere analizar y buscar un software que sea apropiado para esa aplicación. Algunos de los software que se utiliza o que yo he utilizado para las diferentes aplicaciones que mencioné anteriormente, pues son los que están aquí, ¿verdad? LAMMPS es un código para simulaciones de dinámica molecular. GROMACS, igual es un código para simulaciones de dinámica. Hay un código que se llama MCCS-TOWI, que es para simulaciones Monte Carlo, y lo que sería Avogadro, RASMOL y BMD son software que permiten el postprocesamiento o bien que permiten la visualización molecular de los sistemas analizados. Igual, de la misma manera, pues se necesita estar constantemente visualizando los resultados para una mejor comprensión del fenómeno y facilitar los análisis. Bueno, ya enfocándonos en las aplicaciones que mencionaba, les voy a mencionar estos dos casos. El primero sería el estudio de materiales absorbentes en la remoción de contaminantes. Este análisis se hizo en colaboración con la doctora Virginia Hernández Montoya, ¿verdad? Ella, en su equipo de trabajo, pues hicieron la parte experimental. Lo que se analizó fue el proceso de absorción de ciertas impurezas que estaban presentes en las soluciones de las tinas de un proceso de niquelado de una empresa de electroplatinado. Y lo que me enfoqué yo, pues fue analizar el mejor material absorbente que tuvieron ellos, que fue carbón de hueso, y en particular pues me enfoqué en el componente que sería la hidroxiapatita, utilizando simulaciones de dinámica molecular. El objetivo pues era estudiar este material absorbente en contacto con las soluciones acuosas, ¿verdad?, que simulan las impurezas que están presentes en estas tinas. Lo que se observa, ¿verdad?, es que ciertos grupos hidroxilo y fosfatos que están en la hidroxiapatita son los principales sitios de absorción, y de esa manera pues se puede comprender mejor el fenómeno que está sucediendo en este proceso de absorción. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo el proceso viéndolo desde el punto de vista de simulación molecular? Como mencioné anteriormente, en las etapas que se siguen una simulación, pues los puntos claves pues son generar una configuración inicial. Aquí en esta gráfica
está una representación de lo que sería la hidroxiapatita, ¿verdad? Es un sólido, formado por iones, ¿okay? Que serían los grupos fosfato, los grupos hidroxilo y iones de calcio. Luego, posteriormente, pues hay que investigar si existe un campo de fuerzas que describa adecuadamente estos iones, estas moléculas que participan en el proceso, y posteriormente identificar qué condiciones experimentales son las que voy a tener que utilizar para reproducir o investigar el fenómeno que está sucediendo de forma experimental en el laboratorio. Bueno, pues en este caso, esa hidroxiapatita que teníamos en la diapositiva anterior se replica muchas veces de tal manera que se construye un sistema más grande. Esta sería la hidroxiapatita y se pone en contacto con una caja de simulación mucho más grande que contiene el agua, y las esferas más grandes representan los iones, ¿sí? Los iones que están en las tinas de niquelado, y en este caso pues se decidió estudiar el níquel, el calcio, el zinc y el potasio, que eran los más representativos y los que estaban en mayor abundancia en las tinas. Bueno, una vez que se hace la simulación, ¿verdad? Hay un parámetro que se le llaman funciones de distribución radial, que me permite determinar qué tan cerca se encuentran ciertos grupos de otros, ¿sí? O de las superficies. Y bueno, entonces en este caso se analizaron las RDF, y lo que se observa, ¿verdad? Fue lo que el níquel y el calcio fueron los que más se atrayeron hacia diferentes grupos de la hidroxiapatita. En el caso del níquel, se atrajo hacia el grupo OH, y el calcio se atrajo hacia el grupo de los fosfatos. ¿Okay? El que casi no se absorbe, pues es el zinc, y esto coincide con los datos experimentales. Estos fueron los resultados de absorción a nivel macroscópico. Esto no es de la simulación molecular, esto fue lo que obtuvieron en el laboratorio cuando se hicieron los análisis de absorción, y observaron que la especie que más se absorbía era el níquel y el calcio, ¿verdad? Que son resultados similares a los que se obtienen con la simulación. La ventaja es que en la simulación puedo ver exactamente, ¿verdad? O puedo tener una visión un poco más a nivel detallista de dónde es que sucede la absorción. Bueno, y por último, la otra aplicación en la cual he estado trabajando es en el efecto de ciertos compuestos que se les llaman inhibidores para la formación de lo que se conoce como hidratos de gas. Los hidratos de gas son sólidos cristalinos que están formados por un enrejado de moléculas de agua, ¿sí? Pareciera hielo, pero adentro de las cavidades que se forman por el agua se pueden alojar moléculas huésped de algunos gases. En la naturaleza se encuentran en la región del permafrost, en las profundidades del mar, y en el caso de las industrias, todas aquellas industrias que procesen gas natural u otros gases que puedan formar hidratos, si existen condiciones de presión alta y temperatura baja, ¿verdad? Forman taponamientos de las tuberías, de los equipos, y quitarlos o removerlos resulta una operación tanto peligrosa como costosa, ¿sí? Generalmente se utiliza pues calor, o se utiliza algún otro método para quitarlos, pero es muy peligroso quitarlo con calor, porque pues obviamente si tienen gas pues puede generar un accidente. Entonces lo que se prefiere en estos casos es inyectar algún inhibidor termodinámico para ya sea evitar la formación o retardarla. Entonces en este caso, ¿verdad?, se simuló el efecto de agregar diferentes inhibidores. Hay inhibidores termodinámicos e inhibidores cinéticos. La diferencia entre ellos es que un inhibidor termodinámico desplaza la curva de equilibrio. Esta es una curva de equilibrio presión-temperatura, una curva de equilibrio de fases, la desplaza hacia la izquierda, de tal manera que se requieren condiciones de temperatura más baja para que exista el hidrato. ¿Okay? Y hay otro tipo de inhibidores que lo que hacen es que retardan la formación del hidrato. Entonces, en este caso se estudiaron alcoholes, el etilenglicol, que sería un diol, y líquidos iónicos para ver cómo afectan la termodinámica y la cinética de los hidratos de gas.
Y bueno, ya finalmente, pues aquí muestro un sistema en equilibrio de fases. En esta zona está lo que sería un gas, es un equilibrio de 3 fases, es gas. El hidrato, si se puede observar, son estas estructuras cristalinas que están formándose por las moléculas de agua que están en rojo. Y de este lado está una solución acuosa, ¿ok?, que sería únicamente agua. Obviamente está desordenada y por eso es que no se forma la estructura cristalina. Entonces son 3 fases en equilibrio, y de este otro lado es ese mismo sistema, pero en la fase acuosa ya se inyectó el inhibidor. Entonces este es un video de cómo durante la simulación, en el caso de que no tiene inhibidor, la fase acuosa va a cristalizarse, ¿sí?, y se va a formar todo completo el hidrato. En el caso del inhibidor, pues esta parte de aquí va a seguir manteniéndose acuosa, ¿verdad?, líquida, y no va a permitir que crezca el hidrato. Entonces esta es una simulación. En el tiempo que se hace la simulación, si se fijan, la parte que estaba aquí líquida se ha logrado cristalizar. Había nada más se apreciaban 4 cavidades y se forman otras 2 con el agua líquida que estaba aquí. En el caso del inhibidor, en la fase acuosa, en ningún momento, ¿verdad?, el inhibidor permite que se formen esas cavidades. La razón es la formación de puentes de hidrógeno, principalmente, ¿verdad? Eso es lo que se observa, que evita la formación de esos puentes de hidrógeno. ¿Okay? Y bueno, finalmente, pues, ¿cuáles son las perspectivas en esta área? Pues seguir aplicando la parte de simulación molecular, tanto al estudio de contaminantes aplicados a diferentes absorbentes, y en el área de los hidratos de gas, pues igual estar estudiando el efecto de inhibidores o bien de promotores que facilitan su formación, puesto que también son benéficos en algunos procesos la formación de ellos. Y bueno, creo que ya no ocupo más el tiempo del siguiente expositor. Estas serían algunas de las referencias de los trabajos mostrados. Y pues por su atención, muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta por parte del público. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Como bien dice la doctora, si alguien de los que están presentes a través de Teams desea hacerle algún comentario o alguna pregunta a la doctora, adelante, por favor. Bueno, pues en lo que alguien se anima, doctora, a mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención de lo que es la simulación molecular son los grandes requerimientos computacionales que siempre se tienen, tiempos extremadamente largos. Y hacia ahí va mi pregunta, ¿qué nos pudiera comentar respecto a, bueno, pues sabemos que cada vez está creciendo más y más la capacidad computacional, cada vez los procesadores o los CPUs tienen más núcleos. ¿Cuánto faltaría o estamos todavía muy lejos de poder llevar estos análisis que se hacen a una escala microscópica, a una escala un poco más grande como un simulador de fluidos o algo similar? Pues sí, mira, como tú mencionas, cada vez ha crecido más la capacidad de cómputo, cada vez los procesadores son más rápidos, son mejores. De hecho, estas simulaciones que mostré se corren en código en paralelo, lo que permite pues disminuir grandemente el tiempo de cómputo. Cuando inicié la parte de simulación molecular, pues realmente las simulaciones eran en sistemas mucho más pequeños y se tardaban pues a lo mejor el mismo tiempo que se tardan ahorita, pero los sistemas eran mucho más pequeños y se simulaba un periodo de tiempo también mucho más corto. Entonces, también igual en el área de dinámica de fluidos, lo que es FD, se ha avanzado bastante. Cada vez se puede modelar ese tipo de procesos pues a una escala mucho más detallada. Y yo creo que pues esto no para, sigue avanzando, entonces
pues que no puedo decirte que en un futuro de cuántos años, pero yo creo que cada vez nos sorprende, ¿no? Esa parte del desarrollo de los equipos de cómputo es impresionante. Y por ejemplo, para esos pequeños videos que nos mostró, ¿cuál fue el tiempo de cómputo? Mira, realmente, de hecho, hasta aprovecho, ¿verdad? Agradezco mucho a un estudiante que tuve de servicio social. Él ya terminó ahorita en enero. Él fue el que me ayudó a hacer los videos. Se llama Alfredo Ortega. No sé si por ahí alguien lo conozca, ¿verdad? Él estuvo participando en un proyecto de servicio social y él fue el que me ayudó a hacer los videos. Las simulaciones son realmente, esas de esos videos son cortas, dan de durar una simulación. Ese video dura 200 nanosegundos y más o menos son alrededor de unas 10 horas de tiempo de cómputo por ejemplo, en esta computadora, en una laptop con 8 procesadores. Ok, gracias, doctora. Tenemos por ahí una pregunta, una mano levantada de Erika. Adelante, Erika. Doctora, buenas tardes. Hola, Erika, buenas tardes. Interesante su tema, doctora. Le quiero preguntar, me surgió la duda de los resultados que usted menciona del proceso que mostró al final, donde decía de níquel y esas cosas. Me surge la duda si independiente del tipo de matriz o tipo de fluido podríamos esperar resultados semejantes, es decir, si tiene que ver o fuera una interferencia, si hablamos en el caso de que fuera gas en presión atmosférica, en cuestiones atmosféricas o agua, hablando de contaminantes acuosos, no afectaría el tipo de matriz que yo le llamo al proceso, o tiene que ver solamente con el tipo de contaminante, vaya, con la estructura molecular del contaminante. No, aquí va a cambiar, obviamente nada más se simuló el material absorbente que fue mejor, ¿sí? En el trabajo experimental que hicieron los estudiantes de la doctora Vicky, pues ellos probaron diferentes materiales absorbentes. Y pues obviamente la idea con la simulación molecular pues fue complementar sus resultados experimentales, nada más nos enfocamos al absorbente que mejor les resultó a ellos, ¿sí? Obviamente podríamos haber hecho la simulación con algunos de los otros materiales que probaron, pero es otro sistema diferente, tengo que generar su configuración inicial de otra manera, a lo mejor la solución acuosa es la misma, pero el material sobre el que se va a absorber definitivamente pues tiene otras interacciones, posiblemente no tiene grupos hidroxilo o no tiene grupos fosfato, ¿verdad? Tiene otra morfología y es otro estudio. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué, Erika? Ok, pues si alguien más tiene alguna pregunta, adelante. Y si no, pues agradecemos a la doctora Florian su valiosa participación. Muchas gracias por habernos acompañado y exponernos un tema que es tan interesante. No, gracias a todos por haber participado y por haber asistido. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora continuamos con el doctor Ascensión. No sé si ya se encuentra conectado. Ya por aquí andamos, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Todo bien, listos. Bueno, entonces nuestro segundo expositor del día de hoy, como ya les comenté, es el doctor J. Ascensión Guerrero Viramontes. Él es profesor e investigador del Tecnológico de Aguascalientes y él también forma parte muy importante de nuestro posgrado. Él obtuvo su doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica a través de la Universidad de Guanajuato y el tema que nos va a presentar es sensores ópticos en el desarrollo de la tecnología. Gracias por acompañarnos, doctor, cuando guste. Gracias. Déjame compartir la presentación. Ahora ya estamos por ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Por qué me mandó hasta el final? Muy bien, ahí iniciamos.
Yo les voy a platicar del tema en el que yo he estado trabajando en los últimos años, que tiene que ver con sensores ópticos, tanto puntuales como un tema pues que nos ha permitido trabajar con la industria en algunos de los proyectos. De hecho, todavía derivado de un trabajo que hicimos con una empresa, es que surgió la idea de escalarlo a otro ámbito, a otro nivel, pero ya les platicaré, ¿no? Entonces, voy a comenzar platicándoles un poquito del principio de funcionamiento de las fibras, porque nosotros trabajamos con la fabricación de sensores de fibra óptica. Y bueno, quizás el antecedente más común que tenemos de las fibras son a través de las aplicaciones en comunicaciones, ¿verdad? Tenemos las fibras, las que nos llega por ahí a la casa, el internet, en donde se transmite la información a muy alta velocidad. Y lo que fibra realmente pues es un núcleo de vidrio, que también puede ser de plástico, ¿no? Es un núcleo y tiene que haber varios revestimientos, de tal manera que aguante la tensión, la torsión y todo lo demás que implica una señal sin problemas a nuestra casa, o traer de nuestra casa por ahí de la calle, de los nodos que tienen, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la fibra, el grosor de la fibra que nosotros conocemos, básicamente tiene que ver con el revestimiento, porque el interior de la fibra, estamos hablando que anda entre 100 y 200 micras de diámetro, ¿verdad? Lo que es, pues es muy, muy poco como para lo que vemos en la realidad, ¿sí? La manera en que se propaga la luz a través de la fibra, pues tenemos algún dispositivo electrónico, puede ser un láser o un LED de emisión de luz, el cual oscila a muy alta frecuencia, entonces puede mandar la información a través de esa fibra. Por aquí la imagen se me cortó. Déjenme ver porque eso se me hace importante. Ver lo que sucedió. Ahí se suspendió mi presentación. Sí, ahorita no se ve. No se ve nada. Ah, ok. Ahí estamos nuevamente, ¿verdad? No parece que no se pudo hacer nada. Bueno, aquí tenemos la parte electrónica, la parte de emisión de luz. Esta sería la fibra, cómo viaja a través de la fibra. Y a la salida tendríamos un receptor también eléctrico, convertir esa señal de luz en una señal nuevamente electrónica, ¿verdad? La manera en que esa fibra transmite la información va a depender del núcleo, del diámetro. Yo os decía que el grosor es entre 100 y 200 micras, la parte, pero tenemos variantes donde puede ser más gruesa o bien más delgada. Y también de cómo fue construida la fibra. La fibra, normalmente el núcleo puede ser el núcleo de vidrio homogéneo en su construcción y luego ya el revestimiento. Aquí tenemos que para este tipo de fibras, de construcciones, si mandamos una señal por ahí de luz, un impulso de luz, a la salida tendríamos un pulso un poco atenuado y más ancho debido a cómo viaja la luz dentro de la fibra. Si tenemos un gradiente de variación del índice de refracción grado, es decir, de cómo está construido el núcleo, y mandamos un pulso de luz, a la salida lo que vamos a tener es un pulso de luz muy similar a como era, seguramente muy atenuado por ahí, pero la manera en que viaja la luz es diferente a la primera parte, ¿no? Y finalmente tenemos el último caso donde el núcleo es muy, muy delgado, menor a 100 micras, ¿verdad? De tal manera que cuando mandamos un pulso de luz, al ser muy estrecho, a la hora de viajar, básicamente tenemos la reconstrucción del mismo pulso de luz. En el primer caso tenemos que la luz puede viajar a algunos metros, algunos cientos de metros tal vez sin sufrir problemas. Pero en el caso 3, que es la fibra monomodo, puede viajar varios kilómetros sin sufrir ninguna atenuación de la señal, ¿verdad? Entonces así trabaja la fibra en comunicaciones.
Sin embargo, nosotros no trabajamos con la fibra en comunicaciones, sino que utilizamos el principio de cómo transporta la luz para fabricar un sensor. ¿Cómo es que funcionan los sensores de fibra óptica? Bueno, tenemos una fuente de luz, que igual puede ser un láser, un LED, o alguna lámpara especial, ¿verdad? Tenemos un tramo de fibra óptica. Tenemos por ahí una parte en donde puede haber fibra o no, y eso es lo que nos va a servir de transductor. Es decir, este transductor puede ser una misma sustancia, o la presencia o la no presencia de esa sustancia. Puede ser una modificación de calor, ¿verdad? Y de tal manera que la luz va a sufrir una modificación que no sufriría en la versión original o sin que esto se modificara, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un transductor, tenemos la fibra, tenemos nuestro detector y la convertimos a señal eléctrica, la cual podemos ver en el osciloscopio, generador de señales, ¿verdad? El comportamiento de esa luz. De manera general así es, pero ¿cómo es que nosotros podemos hacer un sensor de fibra óptica? Bueno, una fibra óptica va a tener ciertos problemas de transmisión de la luz cuando, por ejemplo, producimos una curvatura la luz simplemente se va a salir de la fibra, ¿verdad? O bien, que va a ocasionar que esta luz salga fuera de ella misma. Entonces la señal que vamos a tener al final va a ser o muy atenuada o la ausencia de ella, ¿no? Este principio es básicamente el que vamos a utilizar para la construcción de los sensores de fibra óptica. Y bueno, hablando ya de los sensores, tenemos dos tipos. Uno, como el que mostramos en la diapositiva en donde estábamos mostrando el principio de funcionamiento, en donde tenemos la fibra óptica, donde viene la luz. Por aquí podemos tener, por ejemplo, una celda a la cual le vamos a agregar un líquido y bueno, la transmisión de esa luz, lo que haya dentro de esta celda. Entonces, ese cambio producido me va a indicar, si yo pretendo hablar de un interruptor, es decir, cuando hay un líquido, me marca un 1 y cuando no lo hay me marca un 0, hablando de la señal de la luz, puede marcarme un pico de intensidad muy alto o puede marcarme muy bajo. Para ponerlo como ejemplo, digamos que ese es el 0 y el 1, ¿verdad? Este contenedor puede ser, por ejemplo, una manguera en donde puede haber fluido o no. Entonces, de tal manera que a través de un sensor, esto es muy útil, por ejemplo, donde se manejan gases tóxicos o inflamables, en donde los sensores que son eléctricos pueden causar alguna explosión. Entonces, como es luz, no tiene ningún problema. Entonces, si yo tengo esta fibra, por aquí, por mi manguera, pasa ese líquido y yo puedo detectar la presencia de ese líquido, en este caso. Puede ser una celda, puede ser cualquier otra cosa, de hecho puede ser la ausencia de ella y estar midiendo el aire mismo, la cantidad de algún material que haya en el ambiente, lo va a detectar aquí en este sistema, ¿no? Según la deformación se produce en la misma fibra, no requerimos romperla, sino que en la misma fibra se produce esa modificación. Y en la parte de abajo tenemos lo que se le llama un taper o un adelgazamiento de la fibra. Esa fibra, siendo de unos 100 o 200 micras, lo que se hace todavía por medio de calor es estirarla para tener un grosor de unas 10 micras. Y esta parte adelgazada se vuelve muy, muy sensible a los cambios de luz. Por ahí yo puedo tener algunas. Se le hace pasar algún líquido o algún gas, pues va a afectar la manera en que la luz se transita de un extremo a la otra, ¿verdad? Este es un principio que nosotros estamos usando para fabricar algunos tipos de láser, ¿no? De sensores, perdón. Para entender un poquito más la parte de los sensores, tenemos que, esta es una fibra, tenemos el núcleo, tenemos una fuente de luz. Si esa fibra no tiene ningún problema, pues la señal de salida va a ser muy similar a como fue la entrada, no hay ninguna perturbación. Cuando nosotros tenemos o le hacemos alguna adelgazamiento, en este caso a la fibra, pues la luz, el pulso original, va a ser diferente al original, ¿verdad? Ya tiene por aquí alguna perturbación. Es precisamente esa perturbación la que nos va a dar información de cómo está afectando esa parte adelgazada cuando yo le hago pasar algún líquido, ¿verdad? Que sería el caso 3.
Cuando yo le hago pasar algún líquido a esa parte adelgazada, entonces se me modifica mi espectro. Es decir, este sería la parte adelgazada sin ningún líquido, y aquí yo tendría la parte adelgazada ya con algún líquido. Se modificó. Esta variación en estos dos patrones es precisamente lo que me da lo que puede ser un líquido. En este caso utilizamos un líquido controlado, es decir, sabemos sus características. De esa manera podemos nosotros saber cómo es afectado el espectro y qué es lo que podemos estar midiendo. Entonces, con este principio en mente, lo que nosotros queríamos hacer era tener una parte adelgazada y crear una serie de anillos, ¿verdad? Desde uno hasta diferentes configuraciones, hacerlo para que tener una región un poco más sensible, o dependiendo del número de anillos, era la variable a la que iba a ser sensible mi fibra. Entonces, al final, pues lo que tuvimos, recordemos que estamos hablando de longitudes de micras, pues al final la fibra por sí sola, lo que hacía era esto, la parte adelgazada, se enrollaba ella misma, y como estamos hablando de una parte de 5 micras de vidrio, pues la manipulación es muy crítica, entonces se nos rompieron muchas de estas que se fabricaron al tratar de producir los microanillos. Lo más que nos pudimos acercar a un anillo, microanillo, fue esto, ¿verdad? Esta forma que tenemos aquí. Y aquí de este lado tenemos una serie de líquidos en donde tenemos el índice de refracción conocido, ¿verdad? De tal manera que pudiéramos caracterizar este anillo. Se metía en un recipiente con estos líquidos, y entonces se pudo caracterizar y ver. Al final se encontró que este sensor era sensible a la longitud. Si pegamos este sensor sobre una superficie que se estire, obviamente no mucho, ahora estamos hablando de nanómetros o de micrómetros, este sensor los podía detectar, ¿verdad? Entonces, debido a que esto era muy complejo, se decidió hacer otro tipo de sensores, en donde esta sería la parte adelgazada, y se creó una deformación utilizando una esfera también de vidrio. Cuando este se calienta, pues es fácil poderlo deformar. Así que cuando estaba caliente se agregó esta esfera y se pudo crear esta deformación. Aquí son imágenes reales. Del lado izquierdo tenemos la esfera, cómo está tocando aquí la parte adelgazada de la fibra y cómo se produjo esta pequeña deformación en la fibra. Con eso es suficiente para hacer algunas pruebas, ¿verdad? Entonces, estos digamos que serían sensores puntuales, es decir, entra una señal de luz a la fibra, dependiendo de la deformación, vamos a obtener a la salida esa deformación vista en el espectro, ¿no? Algo que nos llevó a querer hacer un sensor que nos permitiera medir no solamente puntual, sino en un área completa, en un plano completo, tuvo que ver con el proyecto que yo les mencionaba que se desarrolló para una empresa. Entonces, esta empresa requería que se hiciera un dispositivo se vea por aquí más claro, un dispositivo. Para ello, lo que nos pidieron hacer es precisamente la montura del sistema de inspección, que consistía de una cámara, que por aquí la tenemos en la parte de arriba. Esta cámara se mueve en X y en Y, y tenemos esta montura de abajo que realmente tiene un movimiento en azimut hacia el X y hacia la Y, de tal manera que podemos crear diferentes inclinaciones, ¿verdad? La idea era, como esto es un volumen, cada componente electrónico tiene una altura, necesitamos mover nuestra placa, que aquí se muestra. Esta placa mide alrededor de 20 centímetros por 20 centímetros aproximadamente. Entonces, nos interesaba que la cámara, que también se mueve, les comentaba, en XY, la placa electrónica, de tal manera que nos permitiera hacer una reconstrucción en 3D. Actualmente estos sistemas son muy claros, que se utilizan, pues son de muy alta resolución,
y son bastante costosas. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue usar un sistema muy simple, ¿verdad? Estamos hablando de que en vez de comprar una cámara que nos puede costar, no sé, 50, 60 mil pesos, 100 mil pesos, estamos utilizando nosotros una cámara que nos costó alrededor de 2 mil pesos, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja que representa este sistema, que no es muy costoso, ¿verdad? La parte de reconstrucción de las imágenes, esa no la hicimos nosotros, esa se encargó la empresa de implementar los algoritmos, pero tenemos acceso a ella para nuestros proyectos. Fue uno de los convenios a los que llegamos con ellos, ¿verdad? En la siguiente imagen, le estoy comentando esto porque vamos a una aplicación que es muy interesante para medir variables ambientales, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya unas fotos de la reconstrucción. Estas ya son fotografías de esas imágenes que tomamos. Y podemos apreciar, aunque son imágenes, ¿verdad? Podemos apreciar que sí se logró reconstruir en 3 dimensiones la placa de circuito electrónico. Aquí tenemos alguna otra más. La reconstrucción fue tan buena que con una cámara de muy buena calidad, al final podemos leer las etiquetas de esa placa de circuito electrónico, ¿verdad? Entonces, el resultado fue bastante. Entonces, como le gustó el trabajo a esta empresa, dice, ¿por qué no trabajamos? En vez de usar una cámara en el visible, usamos una cámara, pero que sea termográfica. Las condiciones, pues, cambian bastante porque una cámara en el visible tiene unas características diferentes que las que puede tener una cámara que ve en el infrarrojo, ¿verdad? Las cámaras en el visible, pues, realmente ya son de muy alta resolución, mientras que en el infrarrojo no hay. Una cámara de 512 por 512 píxeles realmente tiene un costo muy elevado. Y las cámaras en el visible, las normales de fotografía de 512 por 512, pues realmente ya ni existen, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de megapíxeles. Se han desarrollado bastante las cámaras en el visible para los celulares, sobre todo con la tecnología de los celulares. Pero en el infrarrojo no es así. Las cámaras de 512 por 512 píxeles, que es muy baja resolución, son muy caras. Entonces, hablar de imágenes a alta resolución termográfica realmente no existen como tal, ¿no? Entonces, pensando en el arreglo anterior del visible, estuvimos analizando la posibilidad de utilizar el mismo sistema, es decir, que con una cámara de baja resolución pudiéramos tener un mapeo de un objeto muy grande, de tal manera que al reconstruirlo en 3 dimensiones, obtuviéramos una imagen termográfica de muy buena calidad. Un dato interesante, por ejemplo, en el visible, es que la resolución de la imagen final que tenemos es alrededor de 10 micras, es decir, podemos tener alguna reconstrucción y tener detalle de punto a punto de 10 micras, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de que queremos reconstruir un motor eléctrico, la resolución de 10 micras realmente es muy buena, pues porque un motor eléctrico puede medir, no sé, 40 o 50 centímetros, ¿verdad? Entonces, hablar de 10 micras es un valor bastante bueno, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva se muestran algunos patrones térmicos en 2 dimensiones. Las cámaras toman imágenes igual que las de fotografía. Son patrones térmicos en 2 dimensiones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos cómo está tomando imágenes de la planta del pie. Sobre todo esto tiene aplicaciones en pie diabético, donde las personas sufren, ¿verdad? Al tener todo el peso del pie y con el problema de la diabetes pueden tener llagas, pueden tener deformaciones. Que es muy difícil la vida para estas personas, ¿verdad? Entonces, a través de esta técnica que es muy invasiva, no requiere contacto, no requerimos hacerle nada a la persona, ¿verdad? Puede ser de ejecución en tiempo real porque son fotografías y no hay efectos secundarios. La iluminación realmente que le hace a la persona es de cualquier lámpara de luz blanca y podemos tener muy buenos resultados al respecto, ¿no? Sin embargo, no hay cámaras que hagan la lo más cercano que se ha llegado es superponer original en el visible, en este caso un motor, y luego después se toma otra que ver en 2 dimensiones, simplemente superpuestos a escala para saber cómo sería el comportamiento
Por ejemplo, aquí el valor en rojo sería la parte que más se calienta del motor, ¿verdad? Y se asigna un código de colores para saber cuál sería el comportamiento. Entonces, a través de estas aplicaciones se puede detectar cómo está interactuando el motor. Si puede ser muy crítico esta parte, quizás está calentando porque hay una falla que hay que resolver antes de que sea más costoso reparar o reemplazar incluso el mismo motor, ¿verdad? Entonces, es lo que se tiene al momento. No hay imágenes en 3 dimensiones que puedan. Entonces, el propósito nuestro precisamente sería llegar a tener una imagen, una reconstrucción termográfica en 3 dimensiones, de tal manera que no tuviéramos imágenes superpuestas, sino que tuviéramos realmente patrones que pudiéramos girar con el mouse en una imagen tridimensional para ver cada punto del motor y ver cómo es su comportamiento. Entonces, para eso, pues están utilizando algoritmos de reconstrucción de las imágenes de los patrones térmicos en 3D para entonces tener tanto el volumen como la forma de lo que queremos analizar, ¿verdad? En este fin se ha construido un gabinete para aislar toda fuente externa de luz. Uno de los mayores retos cuando se toman imágenes, cuando se hace un sistema para adquisición de imágenes, es la iluminación, porque los reflejos los reflejos indeseados, realmente es muy complicado poderlos evitar. Entonces también hemos estado trabajando por ahí en un sistema de reconstrucción en donde se usa un sistema de iluminación inteligente, de tal manera que el sistema sabe qué región está viendo la cámara y entonces los reflejos que incidirán en la cámara reduce esas lámparas. Al final es una serie de lámparas que tenemos, las reduce al mínimo o incluso las puede apagar, ¿verdad?, para reducir esos reflejos y no interfieran en la reconstrucción. Entonces, este gabinete, para que tengan una idea, más o menos tiene como 1,5 metros de alto por 1 metro y algo de ancho, ¿verdad? Por aquí está la cámara termográfica. La calibración que debe de llevar esa cámara, pues es muy diferente a una cámara. Es decir, para enfocar una cámara en el visible, pues visualmente lo podemos hacer porque en donde nos dé la mejor imagen ahí será, ¿verdad? Pero para enfocar una cámara termográfica ya no es tan fácil. Entonces lo que se hace es generar una serie de puntos que lo que se hace es calentarlos. Entonces, al calentarlos emite un patrón térmico que la cámara es muy fácil poder visualizarlo, ¿verdad? Entonces, este arreglo se hizo las lámparas, pues solamente son para iluminar el objeto y poder visualizar, porque en realidad para iluminar esta placa y poder hacer la calibración. La idea sería utilizar algunos tejidos biológicos, es decir, que tienen su propio calor, de tal manera que esa información de calor la podamos capturar en nuestro sistema. La empresa está interesada, por ejemplo, en algunas aplicaciones médicas, principalmente el pie diabético, el cáncer de mama. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología infrarroja con la tecnología invisible? En el visible, pues realmente con el visible solamente pudiéramos ver algún detalle, algún enrojecimiento, alguna anomalía que esté en la superficie de la piel, lo que muchas veces pues no da tanta información, ¿verdad? Sin embargo, si consideramos que la radiación en el infrarrojo puede penetrar algunos milímetros la piel, entonces podemos tener información, por aquí en esta imagen que nos facilitó la empresa, ¿verdad?, tomada con una cámara termográfica, pues tenemos más información sobre el comportamiento de los tejidos. Entonces, esa información es quien un especialista médico puede, que tiene en este caso esta persona. La intención es utilizar este sistema que, como ya dijimos, es no invasivo, es decir, simplemente la persona se pone frente de la cámara, ¿verdad?,
se adquiere en la construcción y eso es todo. No hay contacto con la persona, no hay invasión, no hay punción, no hay nada, simplemente iluminación normal y la adquisición de las imágenes. Ellos están interesados pues, en trabajar en un diagnóstico temprano del cáncer de mama, ¿verdad? Es decir, cuando toda para revertir ese problema, ¿no? Entonces, esta técnica por ahí creo que se desconectó. No sé si ya estoy de nuevo. Sí, lo último no lo escuchamos, pero ya volvió. Ah, ok. Entonces, la idea es utilizar esta técnica, ¿verdad? Infrarroja, termográfica, básicamente, para algunas aplicaciones en lo que sería en ingeniería ambiental. Aquí hay una posible lista de lo que se pudiera hacer con esa tecnología, pero digamos que de manera como que inmediata en lo que nos gustaría incursionar la contaminación del agua, ¿verdad? El control de descargas de gases calientes a la atmósfera. A través de esta técnica podríamos estar mapeando en tiempo real cómo es el comportamiento en base a la variación de las temperaturas, derramamientos de aceites y rastros de contaminantes. Pudiéramos montar un sistema de este tipo en algún dron y poder monitorear un sistema un poco más de detección y seguimiento de incendios forestales, también. Como es un mapa de calor, nos puede decir dónde está la máxima concentración. Incluso estos sistemas pueden ver a través del humo que se genera. No sería tan crítico, lo que le da una ventaja todavía mayor con quizás la inspección con helicóptero y cámara normal, ¿no? Y por aquí riesgos medioambientales diversos que pudiera haber, ¿verdad? Entonces, estos son los temas que nos gustaría incursionar. Ahorita estamos trabajando en la calibración del sistema, en la implementación de los algoritmos y reconstrucción. Por ahí la cámara que yo les decía que estaba conectada en un sistema XY, ahora se va a sustituir por una especie de brazo de robot que nos permita realmente tomar la imagen básicamente en cualquier posición, ¿verdad? Entonces, de mi parte sería todo lo que quería compartir. No sé si haya por ahí alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta de los que nos acompañen por Teams, por favor, puede hacerla. Adelante, doctora Paula. Gracias, doctor Tenoch. Buenas tardes, doctor Ascensión. Una pregunta. Me resultó muy interesante la aplicación médica que tiene el proyecto que desarrollaron, pero ¿cuál sería la limitación ya en la aplicación ya más generalizada? Porque aquí ustedes comentan que es una aplicación, bueno, más bien es un proyecto que le solicitó una empresa en particular, pero ¿por qué no, pues explotar esta aplicación? Dado que tenemos tantos problemas de cáncer de mama, de diabetes, entre otros problemas de salud. Sí, Paula, precisamente la idea, bueno, aquí ya mucho del trabajo lo estamos realizando nosotros, ¿verdad? Sí hay una colaboración con la empresa todavía, y precisamente es el interés de desarrollar un sistema que sea confiable para poder trabajar en ello. Digamos que ya hay empresas que están trabajando en esto, es decir, pues se puede comprar una cámara comercial, ¿verdad? Y tomar fotografías con ella. Sin embargo, la resolución todavía es muy pobre. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con esta empresa, con este proyecto, es tener imágenes de muy alta resolución, termográficas, lo que no existe, ¿verdad?
O sea, no es que quieran invertir una gran cantidad de recursos y comprar alguna cámara de estas, es que no existe en la práctica. Entonces nosotros estamos trabajando en esto para tener imágenes termográficas de muy alta resolución. Y entonces pasar a la parte, nosotros queremos caracterizar lo técnico, para entonces pasar a la parte ya de interpretación, de tomar imágenes y de interpretarnos. Ahí sería colaborar con la parte médica, que son los que saben cómo interpretar esta información, y es ir creando un sistema que pueda ser práctico, que pueda ser comercial incluso, ¿verdad? Que pueda ayudar como instrumento médico a hacer una valoración, hacer un diagnóstico temprano, y entonces poderlo corregir de esta tecnología, ¿no? Ok, doctor. No sé si me expliqué, ¿sí? Sí, sí, Okay. sí. Pues es todavía un camino por delante porque pues específicamente las aplicaciones médicas pues requieren muchos estudios, requieren que se avalen a partir de muchas normas, etcétera. Pero me parece muy interesante la aplicación que tienen y nada más para felicitarlo por su proyecto, doctor. Sin embargo, por eso yo decía, bueno, es que que se está desarrollando la podemos para resolver, que nosotros tengamos más control de interpretar la información, algunas otras aplicaciones donde nosotros sí podamos avanzar y llegar a algo más complejo. En muchos procesos, no solamente la parte de funcional, sino que tiene que ver con las regulaciones, las normas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces sí, esa parte todavía queda mucho, pues, pero lo que se nos hace interesante es que nosotros sí podemos utilizar la técnica para poder atacar otros problemas de otro ámbito más como que ingeniería, y que nosotros podamos tener y todo lo demás, ¿verdad? Eso es lo que, digamos que lo interesante de este proyecto. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias, doctor. No, gracias. ¿Alguien más que No, tenga algún comentario? siempre que no hay preguntas o no hay muchas preguntas, yo me felicito a mí mismo porque digo, ay, qué bien expliqué, ¿verdad? Así es. Bueno, yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Mencionó que entre las posibles aplicaciones que podría hacerse es en ver en las chimeneas emisiones a la atmósfera. ¿Pudiera Sí. esto ampliarse a una zona más amplia? Bueno, se sabe que en las ciudades, a pesar de que se da una concentración por lo regular en IMECAS y cosas así, las concentraciones mayores son en lugares puntuales, por ejemplo en avenidas o cosas por el estilo, ¿no? De concentraciones de contaminantes. ¿Se pudiera ampliar esta técnica hacia una región más grande para determinar en dónde hay mayor concentración de cierto contaminante? Sí se podría porque comentamos ahí que uno de los fuertes es la alta resolución que queremos obtener, ¿no? Entonces, entre más resolución es una área mayor que podemos explorar. Incluso puede ser más fácil. El problema es cuando se quieren saber. Bueno, ahí me desconectó. Sí, doctor. Ya volví, ¿verdad? Si lo que queremos hacer es un mapeo, quizás eso sea más fácil, pero ya cuando se quieren medir concentraciones, quizás ahí sería lo más complejo o complicado, pero recordemos que un mapeo sí lo podemos hacer porque al final tenemos un código de colores dependiendo de la densidad del material, ¿verdad? Obviamente, pues tendremos que hacer las pruebas correspondientes, pero de inicio creo que sí se podría resolver eso, atacar ese problema que mencionas. Ok. Pues me parece muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y su participación. No, gracias a todos por su atención. No sé si alguien desea agregar algo. Y si no, con esto terminamos esta semana del ciclo de conferencias.
¿No? Bueno, entonces terminamos. De parte de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes, les agradecemos que nos acompañaran el día de hoy. De igual forma, les recuerdo que este ciclo de conferencias se está llevando de manera virtual cada jueves a las 7 p.m. Pueden vernos en vivo a través de Facebook Live de la maestría. Síganos como Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental, TecNM Aguascalientes, o bien búsquenos como facebook.com/, posgrado ITA, MCIA. Repito, facebook.com, posgrado ITA, MCIA. Y de nueva cuenta, gracias por su presencia. Estén pendientes de nuestras redes y nos vemos el próximo jueves.